Hola gente, bienvenidos a mi canal. Bien, hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre un artículo de Margaret Sanger que se llama Lo que toda chica debe saber. Bueno, como primera explicación quiero decir que este texto es bastante más objetivo, más coherente, si se quiere, que el anterior texto, el anterior libro que estuvimos repasando en el canal, y también bastante más objetivo que lo que vimos en la entrevista. Básicamente es un repaso de varias cuestiones científicas o un poco más objetivas relacionadas con las diferentes etapas por las que pasa una chica o una mujer en su vida, y esto se combina también con información de diferentes enfermedades que una mujer puede contraer, especialmente por contagio por la vía sexual, etcétera. Si se quiere, es algo así como tirando a una educación sexual como la que probablemente muchos creemos que tiene que existir realmente, o sea, hablando de cómo prevenir enfermedades, sabiendo detalles sobre las diferentes etapas y demás, como lo que acabamos de ver, y no una educación sexual que venga a, digamos, imponer una ideología, como bien sabemos que está pasando actualmente. De ese tipo de contenido no aparece prácticamente nada, o sea, en este artículo no hay tanta ideología, si se quiere, eh, lo cual llama la atención porque eso significa que en ese entonces ese tipo de información todavía no figuraba, todavía no había entrado en la cuestión teórica, y evidentemente tiene que haber llegado en algún momento más adelante, que eso es lo interesante de ir repasando estos textos, porque algún autor seguro que metió todo este pack de ideas que ahora llega con tanta fuerza. Una cosa que llama bastante la atención es que cuando repasa los cambios en la mujer a medida que va pasando la edad, da por hecho que hay una naturaleza femenina, y también en algún momento cuando habla del hombre también da por hecho que hay una naturaleza masculina. Por ejemplo, cuando en un momento habla de que en la pubertad la mujer, ¿no? Esto lo da como ejemplo ella, la mujer se empieza a preocupar naturalmente por arreglarse más, dice, o por arreglarse más en el sentido de adornarse, así lo llama ella. Y claramente hace un contraste con los intereses del hombre, o en ese caso de un chico. Y a mí me llama mucho la atención porque algo de lo que se dice incluso podría ser considerado hasta machista hoy por hoy, pero en este caso se hablaba de eso abiertamente, sin ningún tapujo, o sea, de diferencias entre el hombre y la mujer, entre los chicos y las chicas, de manera que llama la atención, ¿no? Como eso ha entrado en algún momento más adelante. De manera que se puede decir que esas nociones surgen en algún punto, creo yo, que después de los años 50 o más o menos llegando a los años 50, y para eso puedo llegar a repasar en algún momento algún libro que ya nos sirva un poco más para ir entendiendo eso. Otro aspecto, por ejemplo, que asocia, que usa Margaret Sanger, es que asocia a la mujer con la búsqueda de amor y romance. O sea, otra cosa con la que se queda como que naturalmente la mujer busca más que el hombre en esa etapa. En un determinado momento nos explica que la mayoría de las conversiones religiosas en mujeres se dan antes de los 20 y muy pocas entre los 20 y los 40. Ella lo atribuye a que la religión manipula a la mujer de joven y que más adelante no puede lograr la conversión porque la mujer es más madura. Yo, como persona no muy religiosa que soy, no sé qué decir al respecto, pero si ustedes tienen algo que comentar, lo dejan ahí abajo. Recordemos también que Margaret Sanger ya venía con, digamos, una pelea con la iglesia ya desde chica, ¿no? Eso lo vemos bien reflejado en la entrevista que está subida al canal. Cuando Margaret Sanger habla de la etapa de la pubertad, explica que la joven promedio que está pasando por esa etapa puede tener una relación rebelde con su madre, y que eso puede causar ciertas cuestiones que compliquen la educación sexual que le puede dar la madre, porque si en algún momento esa chica se revela en algún punto, le es difícil a la madre poder conectar. Eso no creo que esté tan equivocado. De hecho, o sea, cuando muchas veces planteamos que, bueno, que algún tipo de educación sexual hace falta, no la educación sexual llena de ideología, sino una más objetiva, probablemente ese es un factor que tiene que estar tenido en cuenta, ¿no? Es difícil saber a qué edad Margaret Sanger considera que hay que empezar a hablar con los chicos sobre las cuestiones sexuales.
Porque, por ejemplo, pone como ejemplo a tribus que hablan desde que son muy chicos, de cuestiones abiertamente, de cuestiones sexuales, tribus que a veces hacen pasar por ciertos ritos a estos chicos. Y supuestamente, o sea, el objetivo que tienen en esas tribus es que lleguen a cierta edad preparados, ¿no? No sé, o sea, lo que pasa es de que siempre es muy fácil poner el ejemplo de las tribus y tratar de hacer de cuenta como que si pasa ahí, entonces es bueno, cosa que para mí es un poco como una falacia, ¿no? Y menciona que en un momento menciona que la mejor manera de hablar con los chicos de las cuestiones de la sexualidad es haciendo comparaciones básicas, como por ejemplo que una persona va y pone una semilla en la tierra y de la tierra crece una planta, cosa que creo que eso debe tener bastante razón. Más adelante hay una parte, ¿no?, el que voy a citar literalmente, porque me llama la atención, y es la siguiente. Ahora que el óvulo ha sido fecundado, se adhiere fácilmente al revestimiento blando del útero que se ha preparado especialmente para recibirlo. Durante esa etapa no se produce la menstruación. La mujer ahora está embarazada. Se crea un nuevo ser y ahora tendrán lugar cambios maravillosos dentro de la pequeña célula que se aferra tan débilmente al revestimiento del útero. En este momento el óvulo es tan pequeño que apenas se puede ver a simple vista, pero en 2 semanas ha crecido hasta el tamaño de un guisante. Habría que ver exactamente por la traducción, puede que esté un poco raro eso, pero bueno, lo que nos importa es lo que sigue, que dice: en 4 semanas al tamaño de una nuez y en 8 semanas al tamaño de un limón. Me llama la atención eso, porque estamos hablando de 8 semanas del tamaño de un limón, y ahora vamos a ver un gráfico que ella adjunta de ese futuro bebé del tamaño de un limón a 8 semanas. Y continúa diciendo: en este momento tiene 3 pulgadas de largo y está completamente formado. La cabeza es mucho más grande en proporción al resto de su cuerpo. Lo que le ha sucedido al óvulo en estas pocas semanas es brevemente lo siguiente: todos los cambios en la evolución del reino animal que el hombre tuvo que atravesar para llegar a su forma actual. El embrión humano atraviesa paso a paso dentro del útero toda esta etapa en un periodo muy corto. Y continúa diciendo: inmediatamente después de la fertilización, el óvulo comienza a dividirse en secciones o lóbulos, en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, etc., hasta que son casi innumerables. Cada célula se divide en medio del núcleo, formando 2 células nuevas completas y así sucesivamente. La siguiente etapa está representada por esta masa de células que se forman en forma de bola hueca. La tercera etapa es la reunión de las 2 capas de células, como si la pelota se hubiera derrumbado y estas 2 capas se encuentran y se unen como una, se estiran y se aplanan como un gusano. Después de esta etapa las cosas se vuelven más complicadas, comienzan a desarrollarse nuevos órganos, se muestran marcas, se generan marcas lineales que son la futura columna vertebral, y también se genera el canal intestinal, al igual que la estructura ósea y muscular del ser humano. Se observa una ligera pulsación que muestra el desarrollo del corazón. El pliegue de la cabeza está formado por una flexión gradual de la columna vertebral en el extremo frontal del óvulo, que ahora llamaremos embrión. También se forman en este momento pues, son los brazos y piernas. Hay un surco en la cara que terminan siendo hoyos para los ojos, y todo esto ha sucedido en menos de 4 semanas. A partir de este momento el desarrollo es rápido. Se siguen desarrollando los huesos, que hasta ahora eran materia blanda, se endurecen y también pasan a generarse todos los órganos que se describieron antes y se forman definitivamente. Al final del 4.º mes ha crecido a su forma natural. Los meses restantes aumenta de tamaño y gana fuerza. El útero se agranda, sale de la pelvis y ocupa la cavidad abdominal. Se necesitan 40 semanas o 280 días para completar el crecimiento del embrión humano, aunque el tiempo puede ser de 2 semanas más o menos y aún así ser normal. Con respecto a lo que dijimos antes, recordemos que ella habla de que a las
8 semanas, recordemos que el proyecto del aborto es a las 14 semanas, ella dice que a las 8 semanas es del tamaño de un limón, que calculémosle así para que ustedes tengan una escala que debe ser más o menos así. Y ella adjunta este gráfico que estamos viendo, que debe estar apareciendo por algún lugar. O sea que lo que tenemos ahí es un humanito chiquitito, ¿no? Porque si no, nos dejamos chicanear por todos los grupos, y sobre todo con todo lo que son las publicaciones en internet, nos dejamos chicanear por la gente pro aborto que te viene con que en teoría es como lo que se aborta, ¿no? Es como una masa amorfa, ¿sí? Que entonces, como todavía no es nada, lo puedes abortar así nomás. En realidad ya a las 8 semanas ya vemos que está bastante formadito, digamos, y a las 14 semanas, por lógica, debe estar más. De esto voy a hacer un video comprobando bien. Ya hay un video en el canal de Ben Shapiro haciendo un repaso rápido, pero quiero meterme con algún libro probablemente de embriología o cuestiones así, que vaya desarrollando bien la cuestión de las etapas del feto, como para poder traer buena información sobre ese tema. Cuando empieza a hablar de la cuestión de la reproducción, dice: los antiguos teutones lo sabían porque se dice que se consideraba muy vergonzoso que sus jóvenes tuvieran relaciones sexuales con una mujer antes de cumplir 26 años. Por observación y experiencia estaban convencidos de que los hombres no eran maduros sexualmente antes de esa edad y nadie discutirá que eran fuertes y varoniles. Y continúa diciendo: las estadísticas muestran que el 65% de los hombres infectados con enfermedades de transmisión sexual se contraen entre las edades de 15 a 21 años y otro 25% se contagian entre los 21 a los 23 años. A mí me llama la atención cuando tanto Margaret Sanger ya desde esa época decía esto, así como también cuando el feminismo dice parte de esto, porque si nosotros resumimos bien cómo se plantean las cosas, en definitiva, o sea, para resumirlo mucho, tenemos supuestamente un bando conservador de un lado y un bando moderno, ¿no?, del otro. Supuestamente, ¿no? Continuemos la explicación partiendo de esa base. Entonces, en teoría, lo que se dice es que, bueno, que el bando conservador supuestamente no permite el avance, ¿no? Y que en definitiva, o sea, si hay algún tipo de crítica, por ejemplo, desde ese bando conservador hacia lo que podemos llamar promiscuidad, sería como algo siempre muy exagerado y que en teoría habría que confiar en que los jóvenes, siendo más jóvenes, se pueden tranquilamente cuidar y ser conscientes, ¿no? Ahora, llama la atención que desde el otro camino, desde el camino más moderno y cuestiones así, al final terminen llegando a las conclusiones de que conviene madurar, conviene pasar por unas ciertas etapas para poder cuidarse como corresponde, para poder tener una cierta experiencia, para no cometer ciertos errores juveniles, y que por eso mismo están tratando de impulsar, o sea, hoy por hoy, por ejemplo, la educación sexual con ideología que ellos buscan y demás, pero es como que en definitiva, aunque no lo quieren aceptar, terminan confirmando lo que en algún punto los grupos, en este caso llamémosle conservadores, plantean, ¿no? Porque es como que al final, o sea, si se van a quejar de cosificación de la mujer, de ciertos maltratos, de contagio de enfermedades, del machismo en general, y lo que más conviene, en mi opinión, es como que la gente se haga consciente de ciertas cosas a lo largo del tiempo. Inmediatamente no lo van a poder hacer, van a necesitar un tiempo, y una vez que se hacen conscientes de esas cosas, que se relacionan con los demás. En mi opinión, o sea, lo ideal para mí es que una persona por ahí, o sea, ya, qué sé yo, uno puede llegar a los 18 años por ahí, hasta los 20 y pico, obviamente ya teniendo interés por personas y demás, pero si uno es capaz de equilibrar ese impulso,
evidentemente va a llegar con una idea mucho mejor de cómo tratar a la otra persona, de cómo cuidarse y demás, que si uno quiere salir siendo extremadamente joven a relacionarse con los demás, ¿no? Y me llama la atención eso, me parece como medio irónico y medio paradójico en algún punto, porque al final desde dos puntos de vista diferentes se llega a una conclusión parecida, con la diferencia de que el lado feminista trata de creer que, bueno, que si entonces vos retrasás la edad a la que das educación sexual, entonces en teoría un chico de 15 años ya va a estar preparado, como puede llegar a estar, como se dice en este caso, en este libro, una persona de 26. Para mí no es así. O sea, esto a mí me hace acordar a, o sea, las cuestiones de la fama musical, eh, la fama que se genera en la industria musical cuando se es muy joven, ¿no? Un Justin Bieber entra creyendo que él le pasa por arriba al mundo, ¿no? Y después, a medida que va pasando el tiempo, el tipo termina cayendo en adicciones o en disturbios o en cuestiones así, porque al final esa industria que en un principio parecía una cosa, termina siendo otra, con la que el tipo se da cuenta que tiene que lidiar con asuntos bastante feos. O sea, a mí me parece que esto es lo mismo, o sea, es como que todo el mundo quiere entrar muy rápidamente y puede haber consecuencias negativas. Y se trata de pasar por arriba la cuestión de necesitar tiempo para entender ciertas cosas básicas que en realidad para mí es algo objetivo realmente. En el artículo este, y ya llegando digamos al final de este artículo, eh, lo que se ve en Margaret Sanger es que en algún punto apela en ciertas partes también a una crítica capitalista. Yo de Margaret Sanger ya había leído en algunas fuentes que supuestamente ella era marxista. Por el momento, tanto en la entrevista como en el libro anterior que repasé y en este artículo, no veo por el momento, o sea, sí que vi en el libro anterior una influencia, en mi opinión, de algunos textos de Engels, pero en sí no vi una referencia bien concreta o una propaganda marxista, si se quiere. Lo que sí hay en este artículo probablemente es alguna que otra leve crítica al modelo industrial capitalista, cuando se trata de plantear, por ejemplo, que cómo a futuro se debería parar la mujer cuando, por ejemplo, por un lado pretende ser madre, pero por otro lado trabaja o cuestiones así. O sea, yo creo que lo que trata de hacer en este artículo también un poco es plantear hasta qué punto la educación, en este caso la educación sexual, tiene que ir por el lado de la madre y hasta qué punto tiene que ir por el lado del Estado. Y ella todavía en este texto en algún punto lo equilibra. O sea, por eso yo digo que es un texto relativamente objetivo, porque habla de unas cuestiones de enfermedades y de las etapas, que es lo que creo que todos coincidimos que tiene que estar en una educación sexual objetiva. O sea que este texto no es tan criticable, es interesante los datos que da sobre el tema del tamaño del bebé en un determinado momento y demás. Y eso es lo que más interesante me pareció. Así que bueno, gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo.